Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En esta semana que los últimos días han sido tórridos, cálidos y, como decíamos la semana pasada, estamos pasando una ola de calor típica del mes de agosto, pero resulta que septiembre está encima, me quedan poquitos días para la finalización de las vacaciones. Y mientras tanto, pues la economía anda renqueante, parece más una moto derby que una moto de gran premio de GP de motos, ¿no? Pero vamos a analizar un poco toda la situación que va a tener la economía, pero esta vez desde otra vertiente, es de la vertiente de los tipos de interés. Como bien sabéis, con nosotros van a participar, por un lado, Santiago Sánchez, que es economista y asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua, Miguel Cornejo, y hoy ya, como ya dijimos, el nuevo cargo que va a ostentar y la nueva visión que va a tener de la economía desde nada más y nada menos que Extremadura, pues hoy tenemos también con nosotros a Víctor Píriz. Pero si os parece, vamos a empezar a hablar sobre los tipos de interés, qué va a pasar con los tipos de interés y a partir de la última subida que se prevé que se vaya a producir próximamente, pues Lagarde va a cambiar los tipos de interés, de qué manera nos va a afectar y todas estas situaciones. Entonces, yo le diría a Miguel Ángel Paniagua, al subdirector, si nos ha preparado una editorial y cuál es un poco la opinión de Café de Economía con respecto a los tipos de interés, financiación, qué va a pasar con la deuda pública y que nos cuente un poco, pues qué nos vamos a encontrar nada más que pase el día 17 de agosto, que parece que va a empezar el curso político, ¿no? Bueno, muy breve. Gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. A principios de este año hablábamos de la escalada de tipos de interés cuando aún no tenía límites y de las consecuencias tan negativas para muchos sectores económicos. Hoy, cuando la subida de tipos parece que empieza a tocar techo, volvemos a analizar otra vez el futuro y el presente. Cómo está afectando a las familias, a las empresas, a las entidades financieras y al Estado. Y bueno, no puedo dejar de decir que la subida de tipos de interés y la inflación son dos sucesos que han necesitado una barrera de protección por parte del gobierno, pero este ha preferido incrementar la recaudación tributaria para obtener fondos para sus políticas electoralistas en vez de cubrirnos a todos. Hablaremos de todo ello ahora, pero también lo primero que debo decir es que agradecemos que en plenas vacaciones de agosto y en pleno puente de Nuestra Señora de Agosto nos acompañen en esta tertulia. O sea que muchísimas gracias. Bien, vamos a ver. Sergio, según dicen los expertos del Eurosistema, pues los tipos de interés van a tener todavía una subida en Europa aproximadamente de un 0,25 de momento, hasta que llegue aproximadamente a un promedio del 5,4 en 2023, para que luego descender al 3 en el 24 y el 2,2 en el 25. Aunque el objetivo sigue siendo de alguna forma insatisfactorio. ¿Qué podemos decir? ¿Qué va a pasar a partir de septiembre-octubre? El Lagarde, presionada quizás por la Unión Europea, modificará su política monetaria, cambiará los tipos de interés, porque por otro lado parece que también en la FED están empezando a pensarse las cosas, ¿no? ¿Cómo ves el panorama inmediato? Bueno, yo el micrófono, Santiago, por favor. Sí. Ya. Vamos a ir por partes. Lo primero es que nadamos en una incertidumbre tremenda. Punto número uno. Y tanto la FED como el BCE ya han dicho que irán paso a paso, irán observando cómo van evolucionando los indicadores de coyuntura principalmente, y en función de eso irán tomando decisiones. Lo previsible
Lo previsible es que vayamos hacia una estabilización de los tipos en el rango en el que se encuentran, y mientras la inflación y la inflación subyacente en toda la zona euro, que sigue estando elevada, en países como Alemania, como Francia, como Italia, las grandes locomotoras de la economía del euro, a pesar de que se estén enfriando, están mostrando fortaleza en el mercado laboral, cierto dinamismo económico, y lo que están provocando es pues, este enfriamiento, pero desde luego, mientras la inflación siga estando alta, la política monetaria tendrá que ser restrictiva, tanto en la compra de deuda como en lo que es los tipos de interés. Sí que es cierto que, como muy bien ha comentado Miguel Ángel en la introducción, pues vamos hacia una estabilización, hacia un toque del techo de los tipos, pero yo en absoluto veo en el corto plazo que vayamos a una bajada de tipos, sino una estabilización en estos márgenes, en torno a 4,25, 4,50, si hay una posible subida de tipo más, y a partir de ahí veremos impactos pues sobre las familias. Indudablemente la renta disponible, que vemos como mes a mes disminuye, cómo se encarecen las hipotecas según se van renovando, cuando llega el momento del vencimiento, pues bien estén referenciadas a un Euribor anual o a un Euribor semestral. Y por otra parte, eso también influye en las empresas, porque paulatinamente las renovaciones de circulante, de contrataciones de préstamos, estamos viendo cómo ha caído y además se ha encarecido. Es decir, hay un debilitamiento de la demanda de crédito a consecuencia de estos tipos de interés, y vamos desde luego a un enfriamiento de la economía y a un segundo semestre, por lo menos en España, no tan triunfalista como nos están intentando hacer ver, y ya lo hemos visto en las exportaciones y en el dato del segundo trimestre del PIB, cómo se ha contagiado todo esto, y los tipos de interés influyen en esa contracción del negocio internacional de importaciones y exportaciones, que ya ha presentado tasas negativas en nuestro PIB trimestral en el segundo trimestre del 2023. Víctor, estamos a punto de empezar las consultas por parte de Su Majestad el Rey para ver quién va a ser el futuro presidente de gobierno. Si Pedro Sánchez, con una minoría acompañado de elementos tan dañinos para la economía como pueden ser Sumar, como puede ser Junts per Sí, como puede ser Esquerra Republicana, desde la concepción de la izquierda y sus malas políticas negativas de cara a las inversiones, que de repente te dicen que quieren dar 2.000 euros al mes de herencia a los chavales y cosas de estas. ¿Hasta qué punto va a tener influencia el hecho de que bien Sánchez o bien Feijóo puedan tener una mayoría clara, puedan darle una estabilidad? Porque la mayor parte de la gente está pensando incluso en que se puedan repetir las elecciones, lo cual sin duda va a ser un parón importante para la economía, ¿no? Bueno, ojalá, tal y como se está poniendo la cosa y con la dificultad que estamos teniendo, no lo vamos a ocultar, para que Alberto Núñez Feijóo sea investido presidente del gobierno, ojalá. El mejor de los peores casos sería la repetición electoral, y una parálisis de la economía durante 4, 5, 6 meses más no es igual que una destrucción de la economía, como tú bien has dicho, con todos los enemigos de España durante 4 años por delante. Bueno, yo creo que España se está jugando mucho estos próximos días. Se lo jugaba mucho el 23 de julio. Los españoles no votaron de forma clara y contundente, no nos dieron la mayoría que necesitábamos y que pedíamos y que reclamábamos para poder cambiar este país y para poder cambiar las políticas económicas de este país. Ahora hay que intentar llegar a acuerdos que se antojan muy complicados, porque nosotros sí tenemos líneas rojas. Sabemos que de la otra parte Pedro Sánchez no tiene ninguna línea roja. Esta semana podíamos ver en ABC la lista de peticiones de Puigdemont a Pedro Sánchez, y podemos apuntar que una tras otra se le podrá hacer un tic a la portada de ABC de que las ha ido consiguiendo una tras otra, y es lo que nos espera. Y lo que hablamos hoy de tipos de interés, pues no ayuda a tener un gobierno socialista al mando con una economía que, como dice Santi, se está enfriando y se va a enfriar. Para eso se suben, por otra parte, los tipos de interés, para que la economía se enfríe y bajen los precios. Pero es que este gobierno ha demostrado durante la crisis de la pandemia y la pospandemia que no sabe gestionar en estas circunstancias. Realmente no sé si sabe gestionar en alguna circunstancia, pero en esta seguro que no. Y desde el punto de vista de deuda, Miguel, ¿cómo lo veis? Uno de los temas importantes es la gran deuda pública que tiene España desde el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué puede pasar en el futuro, teniendo en cuenta que incluso es
preocupante la situación de deuda por lo que supone la subida de tipos de interés, ¿no? Sí, bueno, a ver, un país puede tener un nivel de deuda aparentemente enorme si tiene la capacidad de generar recursos para pagarla y tiene suficiente inflación. O sea, ahí vemos el caso de Estados Unidos. El nivel de deuda tampoco es que sea tremendamente determinante. El problema es cuando se junta con falta de capacidad de pago, que es lo que tenemos aquí en el momento en que empieza a subir los tipos de interés. Pero eso es una cuestión de lo que acabará pasando, que van a tener, decíamos otro día, quizás subir impuestos tiene un límite, van a tener que reducir servicios, van a tener que reducir gasto antes o después. Entonces es una cuestión de ajuste, y un ajuste pues a la grega lo que vamos a encontrar. No habrá intervención seguramente, pero habrá un ajuste a la grega antes o después. Pero vamos, nos preocupa más lo que va a pasar con el sector privado, porque no solamente que le suba el precio de la financiación, es que deja de haberlo. Cuando se emite deuda, cuando una empresa española es un poquito grande, ya no va al banco a pedir un préstamo, lo que hace es emitir sus propios bonos. Entonces, esos bonos ya no tienen mercado, porque al 4% ya te los dan de deuda pública, que no tiene riesgo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tienes que subir tus costes a bestia. Entonces, la empresa mediana, la pyme grande, se va a no ahogar, a crujir. Recordemos que tenemos muchas empresas que están en ERTE, que están en espera un momento que todavía no sé si se hago pie, y ahora de repente le subes el coste financiero. Por otro lado, Miguel Ángel, el sector financiero parece que está reduciendo el dar hipotecas porque estaba dando hipotecas al 100%, ¿no? Bueno, al 100% no. Lo que estaba dando es hipotecas, bastantes hipotecas, y se está reduciendo la demanda de hipotecas, como es lógico, con estos tipos de interés en los que estamos ahora y con la previsión de que suban en los próximos meses o en el próximo año, pues lógicamente la demanda pues está parada y está contenida y hay menos gente pidiendo financiación, etcétera, etcétera. De hecho, esta es una de las razones fundamentales por las que no se han subido los tipos de los depósitos. Se les ha exigido a las entidades financieras que lo hicieran desde que han empezado a subir los tipos de interés, pero es que realmente las entidades financieras ahora mismo no necesitan captar fondos para prestar, porque la demanda de crédito está bajando, no solo las hipotecas, sino la financiación también empresarial. Con esta subida de tipos, sobre todo tan brusca, pues las empresas y los particulares pues están reduciendo su demanda de financiación. Y las entidades financieras, pues, lógicamente, no necesitan captar tantos depósitos para prestar y, por tanto, no se han visto presionados para subir los tipos de interés de los depósitos. Y eso les está haciendo, pues bastante, le está aportando bastante a las cuentas de resultados. A las entidades financieras les va bastante bien con esta situación. Por otro lado, Santi, desde el punto de vista de deuda, parece que los bancos ya en algunas ocasiones son reticentes a tomar deuda del Estado. ¿Continuará más o menos esa impresión o España no va a tener problemas con respecto a la captación de dinero para deuda del Estado? ¿Cómo lo ves? Vamos por partes. Los problemas de captación de deuda vienen por la credibilidad que tú tengas y la solvencia que tengas, la confianza que transmitas a los mercados para ser capaces de devolver la deuda. Ahí, nuestro elevado déficit estructural, que va a seguir siendo muy alto en los próximos años, hasta 2028, lo previsible es que esté por encima del 4 o al 4%, eso es un generador de deuda perpetua después. Y como muy bien habéis dicho, pues la curva de tipos se ha invertido, las letras están emitiéndose al 3,5%, los tipos o el tipo medio de la deuda ya está por encima del 2, algo que no ocurría desde el año 2019, ya estamos al 2,017. Ese proceso de renovar deuda
que estaba a tipos cero, tipos negativos, a deuda por encima del 3, va a continuar a lo largo de este año y del año que viene. Y el impacto, si no hacemos nada en las cuentas públicas, es que de una factura de 31.000 millones de euros que suponen los intereses, pues pueda pasar al 26 o al 27, en el año 2026 o en el año 2027, a estar en los 35.000 o 36.000 euros. Si no hacemos nada. Entonces, esto es un condicionante muy importante y que hay que tenerlo en cuenta. El atractivo de la deuda es alto ahora mismo española y por eso hay una alta demanda. Y se dan dos circunstancias que antes no se daban. Una, que los particulares españoles, en esto que comentaba, ligado con lo que comentaba Miguel Ángel, al no encontrar remuneración en los depósitos bancarios, se han convertido en el segundo máximo inversor detrás de los no residentes de las letras del Tesoro, siendo ya ocupando o teniendo, para ser concretos, el 20% de las emisiones de letras del país. Algo que no ocurría, es que estaban al 5% en enero. Es decir, para que nos hagamos una idea de cómo ha crecido la posición de letras en los particulares. Sin embargo, nuestra posición, si miramos la cartera global de letras, de obligaciones, tenemos una gran dependencia del BCE todavía. Un segundo, el hecho de que los particulares hayan cambiado, vamos a decir, acudido al mercado financiero o otro tipo, o sea, al mercado bursátil o otro tipo de mercados, centrándose en las letras del Tesoro, a las emisiones de letras del Tesoro. A las emisiones de letras del Tesoro. O sea, no están percibiendo riesgos. Eso no ha sido un poco por miedo a que si la situación económica mal, ellos se fían vamos a decir, de la situación del Tesoro, del Estado en este caso, pero que quizás hay que empezar a fiarse poco de la situación del Estado, incluso porque hace poco se ha producido hasta el embargo de un colegio por falta de pago, ¿no? O sea, de España, del Reino de España en Londres, concretamente. Bien. Es otra cosa. Pero son cuestiones completamente distintas. Una cosa es la solvencia del Estado, la confianza que hay en las emisiones de deuda pública y que el mercado no las está percibiendo como negativas, sino que hay un premio por los tipos tan altos, y el problema es el problema que podemos tener en el medio y largo plazo de sostenibilidad de la deuda, y que, como bien ha apuntado también Miguel, que tengas que dejar de atender servicios sociales, educación, sanidad, etcétera, porque el peso de los intereses sea tan grande que disminuya tu capacidad para poder atender servicios esenciales. Bien, y eso no tiene nada que ver con que ante la falta de remuneración que encuentran ahora mismo los depositantes en los bancos, pues acudan a las letras del Tesoro. Pero son cuestiones completamente distintas y son cuestiones completamente separadas. Es decir, el atractivo que puede tener en un momento determinado del gran riesgo que supone la deuda y la elevación de los tipos de interés, que tiene que ver con la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. O al menos así lo veo yo. Miguel Ángel, ¿tú ves a corto plazo o sea, que el tema de la deuda, el hecho de que en España parece ser que solo se ha ejecutado el 7%, 10% de los fondos europeos, de cara a los tipos de interés, de cara a la deuda, de cara a la situación económica española, se pueda producir una mejora, un estancamiento o que tengamos una economía un poco loca debido a las decisiones del gobierno? Porque claro, ahora querrá, si es Pedro Sánchez, entrar fuerte de cara a demostrar su posición progresista, y por otro lado Alberto Núñez Feijóo pues tendrá que, entre otras cosas, pensar cómo arregla la situación, dado que hay fondos europeos sin ejecutar y tal, y desde su planteamiento político tendría que dar un giro a la manera de actuar económicamente por parte del gobierno de Núñez Feijóo, ¿no? Bueno, yo creo que el tema de los fondos no afecta a corto plazo a la deuda, pero sí que afecta a medio y largo plazo, porque realmente los fondos europeos, sobre todo los NECS, se suponía que íbamos a utilizarlos para cambiar nuestro sistema productivo, para adaptarnos a los nuevos tiempos, para inversiones fundamentalmente en tecnología, en I+D+I, que es un poco una carencia que tenemos en España, ¿no? Y que iba a hacer un poco sostenible los negocios a medio y largo plazo. Eso sí que nos va a afectar a medio y largo plazo. Esta malísima gestión de los fondos europeos, que es terrible, es que es terrible. O sea, yo cada vez que veo los datos me parece terrible. De verdad que el daño que se está haciendo al futuro del país con el tema de los fondos es superlativo, y no sé si somos conscientes o no. Yo creo que el país no es consciente
del daño que se le está haciendo con la gestión de los fondos europeos, ¿no? Por otro lado, la diferencia entre que gobierne Sánchez y gobierne Feijóo, pues hombre, todos la conocemos. Sabemos lo que va a seguir haciendo Sánchez, va a tener que reducir el déficit al 3% el año que viene, pues seguramente tirará de subida de impuestos. No creo que se plantee bajar gasto, porque él tiene sus políticas que son las que le mantienen en el poder, las que han conseguido que se mantenga, que tenga oportunidades de poder volver a gobernar. Todo ese dinero que nos ha retraído de la economía a través de impuestos para sus políticas electorales, para sus políticas de gasto electoral, y va a seguir utilizándolas durante todo el gobierno. Y Núñez Feijóo, pues una persona pues que va a pensar y que está pensando siempre, todo lo que traslada, en el futuro del país, y que hará otro tipo de políticas, no solo para el corto plazo, para la mejora del corto plazo, sino sobre todo para evitarnos riesgos y asegurar un poco el futuro del país, ¿no? Víctor, yo me imagino que tú estos días que estás recién entrado en tu nuevo cargo de secretario de Economía, Empresas y Comercio en la Junta de Extremadura, teniendo en cuenta la subida de tipos que se va a producir de manera inmediata, teniendo en cuenta el panorama que va a tener la economía española, y desde el punto de vista también de deuda, ¿cómo puedes plantearte el hecho de que Extremadura pueda mejorar su economía, pueda desarrollarse su industria, y de alguna forma pues poder salir al mercado a competir y decir, bueno, pues es un departamento nuevo, tengo que captar inversiones, tengo que captar empresas, tengo que revolucionar el comercio, pero tengo una deuda con unos tipos, o sea, una deuda por un lado, por otro unos tipos de interés bastante complicados, con lo cual esa captación de inversiones, ese nuevo emprendimiento por parte de los extremeños se hace tremendamente complicado. Pero ¿cómo se puede resolver todo ese batiburrillo? Pues es que son dos competencias diferentes que tengo que afrontar de forma diferente. Lo que es externalización de empresas extremeñas, está clarísimo que va a haber un impacto grande debido a la inflación. Lo decía Santi en su primera intervención, los datos de exportaciones de las empresas españolas ya se están notando, ya empiezan a rebajarse esos datos con respecto a ejercicios anteriores, por el único efecto de la subida de los tipos de interés, la pérdida de competitividad de nuestras empresas en el extranjero. Y eso pues se tiene que afrontar. Primero, estamos analizando la situación. Lo primero que he pedido es que analicemos la situación estadísticamente para ver el riesgo real que vamos a sufrir. Y segundo, tenemos que calibrar ese riesgo y ver cómo podemos ayudar a las empresas extremeñas a seguir siendo competitivas pese a esa disfunción, y priorizando mucho los sectores en los que más exportamos. Luego, lo que es atracción de inversiones es otra historia. Ahí lo que tenemos que generar en España, hablo de Extremadura si quieres, pero hablo de España, es confianza. Y que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente de este país, créeme, Eugenio, que genera poca confianza. Extremadura está ahora mismo, te podría decir, de moda, y no me equivocaría, en los inversores extranjeros. Somos una de las pocas regiones que seguimos teniendo máxima intensidad de ayudas europeas por ser la región menos desarrollada de España. Tenemos cada vez un capital humano mejor formado, tenemos mucho suelo disponible, tenemos todas las cualidades para ser de atracción de inversiones, pero yo lo que entiendo es que con un gobierno de Sánchez en Moncloa, todo aquel que tenga dinero disponible se va a pensar muy mucho en venir a España. Se va a venir, no ya en venir a Extremadura, que le recibiremos con los brazos abiertos y con una alfombra roja, sino en venir a España, porque la España sanchista todos sabemos lo que es, sabemos, bueno, lo decía Pani ahora, como el miedo que nos da, y nos lleva dando muchos años, que lo llevamos hablando allí en el Congreso, y ahora yo que lo estoy sufriendo, viendo los números desde dentro, el miedo que da los fondos europeos, el mecanismo de recuperación y resiliencia, y cómo su impacto real en la economía española sigue siendo cero, o como decíamos cuando estudiábamos, tiende a cero.
Miguel, de alguna manera, además vamos a entrar en una época complicada. No hay que olvidarse que en junio del 2024 va a haber elecciones europeas. Entonces, el hecho de que algunos países estén dando toquecitos a la Comisión Europea, incluso a la propia Lagarde, por la política de tipos de interés y por esto, ¿hasta qué punto puede estar influenciado por el hecho de que vienen elecciones europeas en todo, en los 28 países? Y por otro lado, porque hay otro país como Alemania que está empezando a, de repente, en esa gran carretera en la que la velocidad la deja libre, está empezando como el motor se le está, por lo menos chispeando, empezando a fallar. Bueno, ahí hay que recordar dos cosas. Primero, el Banco Central Europeo, pues como casi todos los bancos centrales en los países occidentales, es prácticamente independiente, por lo menos formalmente, de la autoridad política. Es decir, le pueden decir, le pueden echar broncas, pueden agitar el dedo, pero si Lagarde está convencida de que tiene que hacer una cosa, va a seguir pudiendo hacerla. Por otro lado, Alemania, yo creo que salvo que haya cambiado radicalmente las cosas en los últimos pocos años, sigue teniendo muy aprendida la fobia a la inflación. Yo creo que es una característica nacional desde antes, bueno, desde Weimar prácticamente. Saben que una inflación se carga a un país, se la carga. Entonces ya vimos cómo reaccionaban con el tema de la unificación alemana, ya vimos cómo reaccionaban con el tema del euro para evitar que hubiera un exceso de emisiones, y luego de repente cuando hemos tenido esta crisis pues se han soltado un poquito, han empezado a permitir que fluyera el helicóptero y que se comprara deuda y que hubiera de todo. Dices, bueno, pero no es lo típico de ellos. Sabemos que son un país con una cultura financieramente muy conservadora y no creo que tengan el menor remilgo en apretarse el cinturón y hacer que nos lo apretemos todos. Vamos a ver, Santiago, analizando un poco el tema de la política monetaria que pueda seguir el Banco Central Europeo y demás, no se alejará mucho de la FED, ¿verdad? Es decir, o sea, si la FED sube tipos de interés, Europa subirá tipos de interés, el Banco de Inglaterra también actuará de una determinada manera. ¿En cuánto tiempo nos podemos ver abocados en una estabilización de la política monetaria de los distintos bancos, vamos a decir, centrales, hasta el punto de decir, bueno, parece que ya hemos superado todo lo que ha venido de la crisis de la pandemia, de todo ese tipo de cosas, y la economía en ciertos aspectos se puede tranquilizar, ¿no? Bueno, al final los mercados están interconectados y la FED reaccionó previamente a nosotros, es decir, se anticipó a los efectos que estaba teniendo la inflación y el BCE infravaloró la situación inflacionista en un primer término, por eso han ido por delante y el Banco de Inglaterra también ha ido un poquito por delante. Pero sí que es cierto que como influye en la fortaleza de las monedas, en el tipo de cambio, pues al final hay cierta correlación entre las políticas monetarias. El horizonte que tenemos es un horizonte pues de estabilización, de un momento en el que los tipos han llegado donde tenían que llegar, pero lo que sí que es cierto es que las circunstancias de Estados Unidos son distintas a las europeas. Primero, porque es un único país con mucha fortaleza en el mercado laboral, con prácticamente sin o con ausencia de paro, que nada tiene que ver con lo que podemos encontrarnos en Europa, con multitud de países con circunstancias completamente distintas, como muy bien apuntaba Víctor, Miguel Ángel, rigor, y Miguel también, pues rigor en determinados países y cierta laxitud en cuanto al control y a la eficiencia del gasto público, es decir, que tener personas manirrotos a la hora de gestionar como tenemos nosotros en España, con un entorno Frankenstein, todo el mundo pidiendo y subastando una investidura a cuenta de los presupuestos generales del Estado, pues evidentemente distorsiona esa unidad de mercado y unidad de actuación que pueda haber en cuanto a la política monetaria a nivel europeo, y esa diversidad es tremendamente compleja de gestionar. Me gustaría apuntar algo que ha comentado muy bien Víctor, es decir, la seguridad jurídica es esencial y el parapeto que tenemos nosotros de estar en Europa y de estar bajo las normas del BCE nos da una seguridad y una estabilidad
financiera importantísima que si no tuviéramos ese paraguas con este gobierno tendríamos tremendas dificultades para poder acudir a los mercados. Entonces sí que estaríamos penalizados si no estuviéramos como estamos bajo la cobertura del euro y de la Unión Europea. Por lo cual, seamos responsables, tenemos una situación por delante, como muy bien apuntaba Víctor antes, compleja, delicada, donde ser eficientes en el gasto público y acometer pues esa eliminación de la grasa que sobra en la administración en un momento en el que de verdad vamos a tener que hacer equilibrios con las cuentas públicas va a ser tremendamente importante. Por eso yo digo eficiencia y control del gasto público. Pero Santi, todos sabemos que con Sánchez y con todos sus socios, si llega al gobierno, estos presupuestos que se nos vienen por delante van a ser dramáticos. Ya los anteriores fueron dramáticos. Ya no solo los presupuestos que se presentan el primer día, Miguel Ángel y yo sabemos cómo funciona esto, y tú también, Santi, sino lo que salga el último día de las Cortes. Lo que salga el último día del Congreso va a ser dramático. O sea, es verdad que Sánchez ha pasado las vacaciones en Marruecos y seguro que ha hecho prácticas del zoco en el que se va a convertir el Congreso en los presupuestos generales del Estado como llegue al gobierno. Va a ser, yo lo he vivido 3 presupuestos últimos con Miguel Ángel mano a mano, sabemos cómo es, sabemos cómo funcionan y puede ser, ya no digo otra cosa, puede ser dramático. La subasta ¿cómo va a ser con Esquerra Republicana de Cataluña, con Bildu, con PNV y con eso? Porque a la mínima le cortan el cuello a Sánchez, aunque yo tengo la impresión personal de que si Sánchez ganara la investidura, cosa que yo tengo mis dudas y yo soy de los que pienso que puede haber una repetición de elecciones, ¿cómo haría esa subasta de partida de que si te doy el AVE para Bilbao porque me has regalado el voto o te doy los cercanías para Cataluña? O si tenemos a doña Ana Coló de ministra de Vivienda, pues vete a saber lo que se le ocurre, ¿no? Pues yo os recomiendo venir a Villanueva de la Vera, a Extremadura, a ver el peropalo y a ver cómo le pegan al muñeco todos los carnavales, porque lo que va a sufrir Sánchez en estos presupuestos, si logra la investidura y llega al gobierno, no va a ser nada parecido a lo que sufre el pobre muñeco cada año en los carnavales. Ojalá se lo merece o no se lo merece. Sufrir un poco. Ojalá sufriera. El problema es que Sánchez no sufre. Sánchez le da igual. Es que le preocupa cero. O sea, ya os lo digo. Es que se le ve siempre que es que estas cosas no le preocupan. No le preocupa ni el presente ni el futuro del país. Nunca ha actuado. Nunca actuó pensando en el futuro del país. Y es que no ha tomado ninguna decisión que sea buena para el futuro del país. Todas las que toma son pues interés personal para mantenerse en el poder. Si no podemos analizarlas una a una, es que yo no encuentro ninguna. Para que la decisión de Sánchez es el mismo, ¿no? Pero bueno, Víctor, sí. Para que tengan un dato los televidentes, para que sepan de lo que hablamos. En los presupuestos del 23, sin estar todavía atados como puede llegar a estar a Junts, se aprobaron en fase de enmienda en el Congreso de los Diputados 287 enmiendas por un valor muy cercano a los 1.200 millones de euros. Eso es lo que se dio en enmiendas sin estar con boca abajo y apaleándole para sacarle de los bolsillos como va a estar en los próximos presupuestos. Por eso digo que van a ser dramáticos. ¿Y tú, Miguel, cómo lo ves? Miguel, me gustaría ser un poco más optimista, pero es complicado. A ver, por un lado, es cierto que le tienen como la piñata, ¿no? Pero también es verdad que no tienen ninguna opción. O sea, o le dejan gobernar o les van a crujir, y lo saben. Con lo cual, ahí es una partida de póker, y es una partida de póker en la que sabemos lo bestia que juega nuestro amigo Sánchez. Ahí creo que ha sido un poco como lo que pasa en Navarra, que al final han investido a Chivite y todavía no se han comprometido a hacer nada por Bildu. No sé si me explico. Que no sé hasta qué punto cederá tantísimo como nos tememos. Lo que está claro es que lo que sale de ahí es un gobierno de reparto, no un gobierno de programa, y eso no va a ser bueno en ningún sentido, ni para los presupuestos ni para nadie. Pero hasta qué punto llega la extorsión, si es que no tienen mucho que... El momento en que quede feo lo que tenga que ceder Sánchez, el momento en que no sea sostenible, lo único que tiene que decir Sánchez es hasta aquí. Y ahora negocia con Vox.
No, pero esto ya para todos. Pero vamos a ver si Sánchez se ha comprometido antes a un montón de cosas, por ejemplo, el famoso tema de los peajes, para que Europa no soltara pasta. Resulta que ahora parece que quiere revertir el asunto, porque parece que no está dispuesto a implantar peajes en el 2024. Vete a saber, igual en ponernos peajes cada 25 kilómetros no los pone por salir de casa, ¿no? Porque va a necesitar dinero. Pero vamos a ver, esta situación que se va a plantear ahora de que Esquerra Republicana va a tener voz y voto, que el PNV va a tener voz y voto, especialmente de cara a fondos, especialmente de cara al desarrollo de una política económica o al desarrollo del pago del tipo de interés, la bajada de inflación y todo esto, lo vamos a tener muy mal, ¿no? Lo que decíamos antes, Es que miran por el interés particular cada uno de ellos y no por el interés general. Y lo que vamos a vivir es, como bien habéis comentado, pues una subasta, un poco de muchos intereses particulares, pero sin una visión de interés general del país, por desgracia. Y esto es una situación todavía mucho más débil de lo que hemos vivido en los últimos años. Es que va a ser dramático. Ya vamos a vivir una subasta en la investidura y unos presupuestos que saldrán a comienzos de 2024 con una segunda subasta. Es que esto va a ser terrible y tremendamente complejo, con fondos europeos, con muchas cosas. También quiero apuntar una cosa que es importante, al hilo también de los fondos europeos. El Partido Popular tiene ahora mayoría en gobiernos autonómicos. Y en los gobiernos autonómicos. En presidentes y autonomías, exacto, sí. Exactamente. Entonces, las conferencias sectoriales, y es algo muy importante, cuando llegue el momento de hacer repartos de fondos europeos en las conferencias sectoriales que dependen de los ministerios, el gobierno va a tener un problema, porque el rodillo que ha pasado hasta ahora, donde nadie protestaba o donde las protestas no se reflejaban en las actas, o donde sencillamente pues no se conseguía romper esa manera de repartir dinero según los intereses del gobierno, eso va a cambiar. Y a poquita coordinación que tengan las comunidades del Partido Popular, va a tener un par de frentes fuertes con la adenda y con los repartos que quedan todavía en las conferencias sectoriales de los fondos europeos. A poco que se coordine el Partido Popular, va a tener de verdad un caballo de batalla tremendo donde se va a retratar el gobierno. Pero, a ver, partiendo de esta reflexión que haces tú, yo me imagino que Pedro Sánchez de alguna manera ha estado vendiendo la gobernanza, por ejemplo, en el tema del COVID y de algunas cosas, poniendo de pantalla la conferencia de presidentes para dar a entender que él actúa con consenso. Pero es que ahora la conferencia de presidentes la tiene en contra, el Senado lo tiene en contra porque es Cámara Territorial y de segunda lectura, pero tiene mayoría absoluta del PP. ¿Cómo se pueden frenar las locuras de Sánchez en la economía? Bueno, yo primero me gustaría saber en la conferencia de presidentes, porque no sé exactamente cómo funciona y no sé cómo funcionan las mayorías. Si no me equivoco yo, porque con Sánchez dice que ha hecho 20 y tantas reuniones y formalmente no ha hecho ninguna más que videoconferencias, porque esas conferencias de presidentes dependían del Senado y de alguna manera esas conferencias de presidentes se llevaban a cabo en la sede del Senado, presencialmente me refiero, pero no, vamos a decir que es un órgano de alguna forma parecido a lo que puede ser el Consejo de Estado. Yo creo que es un órgano consultivo, pero no es un órgano en el que, por ejemplo, Cataluña o Baleares o Galicia pueda decir yo esto no estoy de acuerdo y con esto tumbo el tema. No hay votación ni hay decisión, vamos a decir, salvo acuerdos por unanimidad o acuerdos por discrepancia, ¿no? Pues entonces si no se acuerda nada, pues tampoco le vamos a hacer mucho daño, la verdad. Porque si las decisiones las sigue tomando el Consejo de Ministros, podemos hacer ver y ahí las cosas. Está la cuestión, porque vamos a ver, la gente dice la conferencia de presidentes. El Senado que nos puede. El Senado que podemos. Es como la segunda lectura, se devuelve y rectifica el Congreso y vuelve. Sí, pero podemos frenar modificaciones de los estatutos, eso sí, pero poca cosa más podemos hacer. Poca cosa más, todo vuelve. Poca cosa más. Y otro tema que viene importante, y con esto terminamos porque ya es tardecito y la gente querrá ir a la playa, al monte y tal, y con este calor sobre todo y demás, pero ¿Calor? ¿cómo se puede plantear con esta subida de tipos, con las necesidades que tienen las comunidades autónomas,
con Víctor, poniéndolo como ejemplo, como nos ha hablado de Extremadura, poniéndolo como ejemplo, problemas de sanidad, problemas de infraestructuras, problemas de exportaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar con la financiación autonómica, por ejemplo, en Murcia, en Andalucía, que se quejan en Valencia, en el propio Madrid? ¿Cómo se puede resolver este tema con la subida de tipos, con la deuda y todo esto? O sea que, porque lógicamente, o sea, Andalucía con 9 millones de habitantes que aprobó un dictamen en la Asamblea Andaluza reclamando 4.000 millones al año. Valencia, que Carlos Mazón parece que también va a plantear una necesidad por estar la comunidad infravalorada, ni que digamos otras regiones. ¿Cómo vamos a solucionar todo este tema de los tipos de interés, deuda, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que debemos dejar de comprarle todas las trampas a la izquierda de este país. Yo creo que ya está bien de comprarle todas las trampas a la izquierda casposa de este país. Pedro Sánchez lleva 5 años como presidente y no se ha acordado de la financiación autonómica cuando tenía mayoría de sus comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Qué casualidad que es ahora, cuando 12 comunidades autónomas van a estar gobernadas por el Partido Popular, cuando se acuerda de la financiación autonómica, que le importa, y perdónenseme la expresión, un pito. Lo que quiere es echar a reñir a unas comunidades autónomas del PP con otras. Y tontos seríamos nosotros si entráramos a ese toro. Tontos seríamos nosotros. Todas necesitamos más financiación, unas porque tienen más población de la cuenta, otras porque tenemos el territorio y la distribución muy alta. Todos vamos a pedir más, pero creo que no es el momento. Creo que Sánchez no puede tocar la música y todos ponernos a bailar. Creo que eso tenemos que hacérnoslo ver, porque me parece un error tremendo si seguimos entrando al trapo de las trampas que nos pone Pedro Sánchez por el camino, que nos lleva 5 años poniendo y en las que seguimos entrando una vez tras otra. Y la quita de 70.000 millones de euros que pretende negociar partidos como Junts per Sí, Esquerra Republicana, para que Sánchez esté en el poder, que eso afecta al Fondo de Liquidez Autonómica de una forma tremenda. ¿Qué puede pasar ahí? Eso no se puede hacer así. Sencillamente no se puede hacer así. Una quita de deuda unilateral a una comunidad autónoma, es que no se puede hacer así. En todo caso, es bueno que lo expreséis y lo debatéis un poco, porque la gente está flipando, está asustada. Y hay que decirle que esas cosas no se pueden negociar porque rompen la Constitución absolutamente y la igualdad entre regiones. No se puede hacer así, de esa manera. Y estoy absolutamente de acuerdo con Víctor, que ha tocado el tema clave. Es decir, Sánchez solo intenta dividir con el tema de la financiación autonómica, y eso lo ha hecho en los últimos años. Cuando le ha interesado, lo ha sacado únicamente para dividir y para buscar enfrentamientos entre las comunidades autónomas del Partido Popular. Y una cuestión más técnica que política. Es que el momento tampoco lo permite. Es decir, solo se podría hablar de un sistema de financiación autonómica nuevo en un entorno de crecimiento sano y de crecimiento de ingresos sano. Porque si no, el pastel es imposible repartir. O sea, es, en mi opinión, absolutamente inviable y falso montar ahora mismo este tema, y solo responde a intereses políticos y de enfrentamiento puro y duro. Miguel Ángel, Víctor, ¿qué opináis de esto que nos ha dicho Santiago? Por comentar ligeramente, cuando estamos en una época en la que no hay salvavidas para todos y ahora dices repartíoslos, después estás provocando una pelea, eso está clarísimo, ¿no? Claro. Y más cuando encima quieres que se peguen entre ellos, pues les pones la... Otra cosa es que es verdad que es algo que hay que hacer y que hace muchísima falta y que es la raíz de muchísimos problemas. Ahora, intentar hacerlo ahora, pues efectivamente es justo elegir el momento más imposible. Que entiendo yo que el Partido Popular debería tener una postura clara sobre la financiación autonómica. Sí. Que no la tiene también. Entonces, eso es algo a lo que hay que venir con los deberes hechos. Entonces, porque si no se cae en esta trampa, no va a haber manera de evitarlo. Si empieza a enseñar el presupuesto a los distintos presidentes autonómicos, van a acabar entrando. Sí, de verdad. ¿Y tú, Miguel Ángel Paniagua, qué opinas con respecto al tema de la financiación? Fíjate, Castilla y León, 9 provincias con problemas de desertización poblacional, con un montón de historias, y resulta que no tiene dinero para afrontar reconversiones en el sector del automóvil, agricultura, etc. ¿Qué va a hacer Sánchez para poner a Mañueco contra
contra López Miras o contra Isabel Díaz Ayuso o contra Juan Manuel Moreno. Pues decir que va a modificar el sistema de financiación autonómica, pero no lo va a hacer. O sea, es que él no tiene ninguna intención ni ningún interés en modificarlo. Y estoy totalmente de acuerdo con Víctor en que es un tema del que no debemos hablar, porque cuando se plantee un proyecto sobre la mesa, serio, por parte del gobierno, entonces podemos hablar y discutir. Mientras tanto, todo lo que dicen es todo mentira. O sea, no hay ningún proyecto encima de la mesa para cambiar el sistema de financiación autonómica, y lo único que intentan sacar estos temas para que se hable de cosas que no quieren que se hable, que es de con quién va a pactar, con qué grupos políticos va a pactar esta investidura Pedro Sánchez. Pues amigos y amigas de Café... sí, Miguel, sí. Decía, ¿y cuántos servicios sociales de los que tanto presumen nos va a costar ese pacto? Porque ese es el problema. Yo creo que bastante. Un dato pero para a ver, acabar. yo tengo muy claro que tal y como se puede producir la cosa, igual por las carencias que se pueden encontrar de cara al futuro, igual nos vemos allá por Los Santos o un poquito antes de Inmaculada votando otras elecciones generales. Ojalá sea verdad, porque si no España va al carajo, como diría el otro, ¿no? Amigos y amigas de Café de Cierre, Eugenio, sí. Para que veamos la falsedad del debate que nos quieren plantear delante. En los presupuestos del 23, 135.000 millones de euros de entregas a cuenta a las comunidades autónomas, un 25% más que en el año anterior. Las comunidades ahora mismo ese problema no lo manifiestan abiertamente porque no lo tienen. La financiación por las entregas a cuentas le ha subido y es una polémica artificial que quiere plantear Sánchez para dividirnos, y no podemos permitirlo, no debemos. Pues lo que decía, amigos y amigas de Café de Economía, vamos a acabar ya nuestro programa, disfrutar de la playa, disfrutar de este calor, y nos veremos un poquito de esa semana decisiva que va a tener España después del Puente de la Asunción, del Puente de la Virgen de Agosto, en donde ya el 17 de agosto nuestro Miguel Ángel, Victoria tiene bastante con planificar lo de Extremadura, que lo tiene complicado en lo siguiente. Y a ti, Santiago, aunque se te acaban también las vacaciones un poquito, pero nos veremos aquí, si Dios quiere, la semana que viene, ya sabiendo un poco cómo se abren las Cortes, quién es el presidente del Congreso, y por lo menos tendremos una pista. Ahora, mi apuesta personal es que ojalá haya elecciones, porque si no nos vamos al carajo. Hasta la semana que viene, amigos de Café de Economía. Hasta luego, chao.